Ahorita recibimos a René. En las catabólicas hay una degradación oxidativa, es decir, las catabólicas pasan de lo complejo a simple. Sustancias complejas las hacen más simples. Y en las anabólicas, perdón, aquí estoy cometiendo un error. En las catabólicas, degradación oxidativa y se pasa de lo simple a lo complejo. Y en las anabólicas hay una síntesis reductora, es decir, se pasa de lo complejo a lo simple. Déjenme analizar el esquema, si no está el esquema al revés. Vías catabólicas. Catabolizamos, hay una degradación oxidativa, contenedores de energía, carbohidratos, lípidos, proteínas, y salen... No, sí está bien. Pensé que estaba al revés, pero... sí está bien. Sí está bien ese esquema. En las catabólicas se procesan carbohidratos, lípidos y proteínas, productos finales carentes de energía, dióxido de carbono, agua y NH3. Sí, ahí va, ahora sí. Esta es la que está correcta. Pensé que estaba al revés, por eso se las cambié. Y no, sí está correcto el esquema. Vías catabólicas. Bueno, o en las funciones catabólicas. Pasa de lo complejo a lo simple. Catabólicas, de lo complejo a lo simple. Y en las anabólicas, de lo simple a lo complejo. Anabólicas, de lo simple a lo complejo. Catabólicas, de lo complejo a lo simple. Anabolismo y catabolismo, concepto de anabolismo y catabolismo. Anabolismo, aquí está, entran moléculas simples y salen moléculas complejas. Anabolismo, de lo simple a lo complejo. Catabolismo, de lo complejo a lo simple. Entra una molécula compleja y se desprende ATP, es decir, hay un gasto de energía y salen moléculas simples, ya sin energía hubo un desprendimiento de energía, y en el anabolismo entran moléculas simples, hay una producción de energía y se generan moléculas complejas. Ya dijimos esas dos partes, anabolismo y catabolismo. En el anabolismo la energía va hacia adentro de las moléculas que se forman y en el catabolismo la energía sale. Se producen molécula compleja, moléculas simples y liberación de energía. Anabolismo, moléculas simples producen moléculas complejas y absorción de energía. Papel de las enzimas y del ATP en el metabolismo. Las enzimas son proteínas que actúan como, ya habíamos visto, enzimas son proteínas que actúan como catalizadoras, es decir, regulan la velocidad de reacción. Aquí dice, es decir, reducen la energía de activación de las reacciones químicas, lo que afecta la velocidad de estas reacciones, acelerándola regularmente. Ya se los había dicho, regularmente se acelera, pero no siempre. Por eso lo adecuado es decir que regulan la velocidad de reacción, aunque lo más común es que las acelere. Pero esa aceleración no altera los resultados. El proceso químico sigue siendo el mismo, nada más que a una velocidad distinta, generalmente una velocidad mayor. Salud. Aquí tenemos una anotación importante. A pesar de que la glucosa es el combustible de los seres vivos, en realidad la glucosa no da la energía directamente a las reacciones químicas de la célula. En términos generales, primero se extrae la energía contenida en la glucosa de los alimentos que consumimos. Esta energía se almacena combinando moléculas de ADP y fosfato para producir ATP trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato. Entonces, a partir de la glucosa se obtienen este adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, que es la energía con la cual se llevan a cabo las reacciones químicas en la célula.
no directamente de la glucosa. La glucosa primero pasa por un proceso donde se obtiene este ATP y ese ATP es el que provee la energía para las reacciones químicas de la célula. Aquí tenemos la transformación en ADP más un fosfato y como nos sale aquí la energía que provee, esta energía sí es provista por la glucosa, viene aquí en este proceso, se combinan y sale el adenosín trifosfato. Aquí está nuestra adenosina con los 3 fósforos, por eso es adenosín trifosfato. Y este adenosín trifosfato es el que provee la energía para que se lleven a cabo las reacciones químicas en la célula. Aquí lo tenemos. El ATP es donde se almacena temporalmente la energía que después se utilizará en casi todas las reacciones químicas de la célula. Está formada por una base nitrogenada que es la adenina, un azúcar que es la ribosa y 3 grupos fosfatos de alta energía. Tenemos nuestros 3 grupos fosfatos, la ribosa que es un azúcar pentagonal, es decir, tiene 5 carbonos y aquí tenemos nuestra adenina, la base nitrogenada. Obviamente aquí hay nitrógenos, por eso es una base nitrogenada. El ATP es una molécula muy inestable. Por esa inestabilidad es que solamente se utiliza para transferir energía de manera temporal. Llegamos a la fotosíntesis. Ahí tenemos lo que sucede con la fotosíntesis. Los vegetales que producen, que realizan la fotosíntesis lo hacen en las hojas, que es donde están los cloroplastos. Absorbiendo dióxido de carbono. Aquí tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua que reaccionando con la energía luminosa y la clorofila que hay, da lugar a la formación de glucosa, 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno. Esta de la glucosa, sí, apréndansela, 6,6H12 o 6H12 o 6, más 6 átomos de oxígeno molecular, o 6 átomos, perdón, 6 moléculas. Entonces, esta es la reacción química que ocurre en la fotosíntesis. 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua que con la energía luminosa y la clorofila producen glucosa más oxígeno molecular. Entonces, la fotosíntesis es el proceso por medio del cual los organismos autótrofos, plantas, algas y cianobacterias convierten la energía proveniente del sol en energía química aprovechable para los seres vivos. Entonces, en la fotosíntesis es el inicio de todas las cadenas alimenticias. Todas las cadenas alimenticias se inician ahí en la fotosíntesis, que es donde se aprovecha la energía luminosa para crear la energía que necesitamos todos los seres vivos. A esos organismos que producen la fotosíntesis son llamados autótrofos. Y los que no la realizamos somos llamados heterótrofos, que nos alimentamos de otros organismos, mientras que los autótrofos producen su propio alimento. Ya la reacción ya la vimos arriba. Ya dijimos que se captan el dióxido de carbono, agua. Ahí vamos a ver especialmente. Bueno, esta es una célula vegetal. Pues es una célula eucariota, pero del tipo vegetal. Entonces es una célula vegetal donde tenemos ahí algunos de sus organelos. Las funciones son las mismas. Y aquí vamos a hacer énfasis en los cloroplastos. Son organelos que se encuentran dentro de este tipo de células y que están formados por una doble membrana externa llenas de un medio semilíquido estroma. Recuerden, los cloroplastos solamente están presentes en las células vegetales. Cloroplastos únicamente están presentes en las células vegetales. Es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Ya habíamos visto la fórmula de la fotosíntesis. Tenemos las fases de la fotosíntesis. Una que es llamada la fase luminosa. Aquí las reacciones de la fotosíntesis que dependen de la luz se realizan dentro de las membranas de las tilacoides.
Y en la fase oscura, las reacciones de la fotosíntesis que no dependen de la luz se realizan en el estroma circundante. Recuerden, fase luminosa en los tilacoides y la fase oscura en el estroma circundante. Aspectos generales de la fase luminosa. Se lleva a cabo en las bolsas en forma de disco, las que son llamadas tilacoides. ¿Qué ocurre en la fase luminosa? La clorofila y otras moléculas de las membranas de estos tilacoides captan la luz solar. Convierten una parte de ella en energía química almacenada en moléculas portadoras de energía ATP y NADPH. Como producto se libera gas oxígeno. Esa es la fase luminosa. Y es lo que vamos a ver, el proceso detallado, no bien, bueno, nunca lo he visto en el examen. Y vamos a los aspectos generales de la fase oscura. En la fase oscura de la fotosíntesis, las enzimas del estroma utilizan la energía que se almacenó de la fase luminosa en las moléculas de ATP y NADPH para realizar la producción de glucosa y otras moléculas orgánicas. Entonces, en la fase oscura, en la fase luminosa se libera oxígeno, se produce oxígeno. Y en la fase oscura se produce la glucosa y otras moléculas orgánicas. En esa fase oscura se fija el carbono. Importancia de la fotosíntesis. Pues la importancia de la fotosíntesis está en que todos los tipos de células vegetales y animales necesitan de la glucosa como fuente de energía. Bueno. No, todavía no llega. Entonces, sin la fotosíntesis, si no se realizara la fotosíntesis en la forma de vida que tenemos, pues no sería posible la vida en la Tierra, porque todos requerimos de esa glucosa que se genera en la fotosíntesis. Es la base de todas las cadenas alimenticias. Entonces, todos dependemos de esa fotosíntesis. Todos dependemos de esas reacciones químicas que se llevan a cabo durante la fotosíntesis. Pasamos a la respiración. Dice, la respiración celular es una serie de reacciones químicas mediante las cuales la célula degrada moléculas orgánicas. Entonces, en la respiración se degradan moléculas orgánicas, principalmente glucosa, y con ella se produce energía en forma de adenosintrifosfato, ATP y otros productos. Tenemos ahí la glucosa más oxígeno, que genera dióxido de carbono más agua y energía. Recuerden que entonces en la respiración celular, un desecho de esa respiración celular es el dióxido de carbono, que después los vegetales reciclan para poder llevar otra vez a cabo la fotosíntesis, ¿no? El ADP y fosfato inorgánico son los elementos que reciben la energía de la degradación de la glucosa para formar ATP. Recuerden, el ADP y el fosfato inorgánico son los que reciben la energía de la degradación de la glucosa y con ellos forman el ATP. La respiración tiene dos etapas principales, anaeróbica o glucólisis, que se lleva a cabo sin oxígeno. Recuerden, hay dos tipos de respiraciones, incluso en los seres vivos. Esta es la respiración celular y la respiración celular consta de dos fases. Pero, por ejemplo, en los seres vivos existen dos tipos de respiraciones. La anaeróbica, que son aquellos seres vivos que no requieren oxígeno, y la aeróbica, que somos los seres vivos que sí requerimos oxígeno.
En la respiración celular se llevan a cabo los dos tipos de respiración. O hay dos etapas, una que es la anaeróbica o glucólisis, que se lleva a cabo sin oxígeno, y la otra que es la aeróbica, la cual sí requiere de oxígeno. Respiración anaeróbica. Tenemos glucosa, de la cual se desprende ácido pirúvico y 2 moléculas de ATP. Glucosa, que se convierte en piruvato o en ácido pirúvico, y hay 2 moléculas de ATP. Se producen 2 moléculas. Recuerden, respiración anaeróbica, se producen 2 moléculas de ATP. Eso viene en el examen. La anaeróbica, 2 moléculas de ATP. Después de la glucólisis hay otras etapas dependientes de una condición. La fermentación, si no hay oxígeno presente, se lleva a cabo fermentación. Si hay oxígeno presente, viene ya lo que viene la respiración celular, donde se descompone el piruvato en dióxido de carbono, agua y más moléculas energéticas. Entonces, cuando hay oxígeno presente, pues ya pasamos a la fase de la respiración aeróbica, ¿no? Donde ya hay la descomposición del piruvato en dióxido de carbono, agua y más moléculas energéticas de ATP. Vamos a ver cuánto más ATP, no dice aquí cuánto más ATP. Esa es importante, la de ATP no viene. En la glucólisis, 2 moléculas de ATP, eso ya lo habíamos dicho. En la anaeróbica, 2 moléculas de ATP, que es la glucólisis. Etapas de la glucólisis: activación de la glucosa y la obtención de la energía. Eso ya venía arriba. En la anaeróbica tenemos, ya dijimos que si no había oxígeno, podíamos pasar a la fermentación. Hay 2 tipos de fermentación: la láctica, que es aquella donde el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico y se lleva a cabo en el citoplasma. Entonces, fermentación láctica, ácido pirúvico se transforma en ácido láctico y esto ocurre en el citoplasma. La fermentación alcohólica, el ácido pirúvico se convierte en alcohol. Recuerden, fermentación láctica, el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. Fermentación láctica, ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. Fermentación alcohólica, el ácido pirúvico se convierte en alcohol. Balance energético de esta respiración anaeróbica. El balance energético de la glucólisis o respiración anaeróbica es de solo 2 moléculas de ATP. Dice, en la respiración aerobia o glucólisis solo se consigue obtener 2 moléculas de ATP, ya que aunque la descomposición de glucosa en piruvato genera 4 moléculas de ATP, de estas fueron usadas en la activación de la glucosa. 2 de estas fueron usadas en la activación de la glucosa al principio del proceso. Entonces, en esta respiración se consigue generar 4 moléculas de ATP, pero 2 son utilizadas en el proceso, así es que solamente genera al final 2 moléculas de ATP. Respiración aerobia. Entonces, esa se lleva a cabo en presencia de oxígeno y se descompone la glucosa gracias a la presencia de este oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y muchas moléculas de ATP. ¿Cuántas son muchas? Son 36, me parece. Ahorita vamos a ver. La respiración aeróbica se puede dividir en 2 etapas importantes: formación de acetil CoA a partir del piruvato y el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs que va a venir, ahí que tenemos en esa etapa en el ciclo de Krebs. El CoA se va convirtiendo en diferentes moléculas y en cada conversión del ciclo se va obteniendo moléculas de energía ATP y NADH. Entonces, en el ciclo de Krebs, en cada conversión que se va dando, se van generando moléculas de ATP.
Vamos a ver cuántas moléculas es el dato que me interesa ahorita porque viene en el examen. Recuerden, la respiración celular se lleva a cabo en las mitocondrias. Ya lo dije desde que vimos los organelos. No recuerdo si son 36. Aquí viene el balance energético. Genera 34 moléculas de ATP. El balance energético de la respiración aeróbica es de 34 moléculas de ATP. 2 generadas en el ciclo de Krebs y 32 generadas en la cadena de transporte de electrones. Entonces recuerden, en la anaeróbica se generaban 2 moléculas y en la aeróbica 34 moléculas. El ciclo completo, si es que pasan desde, si alguno pasa desde la anaeróbica hasta la aeróbica, es de 36 moléculas de ATP. 2 producidas en la anaeróbica y 34 producidas en la aeróbica. Eso recuérdenlo. ATP 34 en la aeróbica y ATP 2 en la anaeróbica. Entonces, todo el proceso genera 36. Todo el proceso. Hay quienes ponen 38. ¿Por qué? Porque incluyen las 2 que se gastaron en la anaeróbica. Entonces, realmente en general se producen 38, aunque son 36 las que quedan como balance energético. 2 que se van a aprovechar de la aeróbica y 34, de la anaeróbica, perdón, y 34 en la aeróbica. Pasamos ya a la reproducción. Entonces, la reproducción es el fenómeno de los seres vivos que realizan para reproducirse o multiplicarse y mantener viva su especie. Entonces, todos sabemos, entendemos qué es la reproducción, aunque no la podamos definir, pero si vemos su definición, vamos a saber qué es esa, ¿no? Entonces, es la capacidad de los seres vivos de dar origen a otros seres vivos de la misma especie y con la misma información genética. Existen 2 tipos de reproducción. Tenemos la asexual, donde no participan órganos sexuales, y la reproducción sexual, donde sí participan, ¿no? Entonces, la reproducción asexual, esta reproducción se da a partir de un solo progenitor, y en la reproducción sexual se necesitan 2 progenitores. En la reproducción sexual participan 2 gametos por cada progenitor, cada uno con la mitad del código genético necesario para el nuevo individuo. Recuerden, cada progenitor aporta 2 gametos y cada uno tiene la mitad del código genético que va a tener cada individuo. La dejas, te vas a comer y regresas. ¿No? Entonces, entendí, voy por ella, la dejas ahí, la dejo ahí, te vas a comer y regresas por eso. te doy una vez tu tarjeta. Porque te vas a ir hasta allá, hasta los camiones para Ok. Para prepararme entonces. ¿Va a llevar mucho o no? No, es un vestido nada más y unas camisas. Bueno, entonces, recuerden esa parte de la reproducción sexual. 2 gametos de cada progenitor. Y cada uno aporta la mitad del código genético. Cada progenitor aporta la mitad del código genético. Ahora, en esta parte que estamos en las células, recuerden que los que tienen reproducción sexual o asexual somos los seres vivos en general. Nos reproducimos de manera asexual o sexual. Las células en particular, su tipo de reproducción es asexual. Para una célula, por ejemplo, las células de nuestro cuerpo se reproducen de manera asexual, pero nosotros como especie nos reproducimos de manera sexual. Entonces son 2 cosas distintas. En la reproducción celular tenemos reproducción asexual, aunque en los seres vivos podemos tener asexual y sexual.
Ciclo celular es una serie de sucesos que experimentan las células cuando crecen y se multiplican en forma asexual. Cuando una célula se multiplica o más, precisamente cuando se divide, tiene que transmitir su información genética y demás organelos para que puedan sobrevivir sus descendientes. Esta transmisión la lleva a cabo a través de una serie de pasos que son el ciclo celular. Vamos a ver aquí las fases del ciclo celular. Aquí están. Tenemos esa énfasis ahí, otra vez, tienen que repasarla, las fases del ciclo celular. Tenemos la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. Ahí se lleva a cabo, todo eso es la mitosis, el proceso de mitosis. Y luego pasamos a la fase G1, que es la fase de crecimiento celular, para luego pasar a la fase de síntesis de ADN, luego pasa, que es la fase S, luego a la fase G2, que es la preparación para la mitosis. Y entonces le llama un ciclo porque está siempre ocurriendo, termina y vuelve a comenzar. Dice, el ciclo celular está compuesto por la interfase y la división o reproducción celular. En la interfase, la célula crece tomando nutrimentos de su ambiente y duplica su ADN. Recuerden, interfase, se toman nutrimentos del ambiente y el ADN se duplica. La interfase se lleva a cabo en 3 etapas. La división o reproducción celular es cuando se lleva a cabo la mitosis, que es cuando viene la partición de la célula o la división de la célula. También se considera el ciclo celular como un conjunto de 4 fases. Tres de ellas, la G1, la S y la G2, de la interfase y la fase M, que es la de la mitosis. Entonces, la interfase incluye a la G1, a la S y a la G2, y la fase M a la mitosis, que es donde se da la división o reproducción celular. En la mitosis, la célula se divide en 2 células idénticas. Fases del ciclo celular. Tenemos la G0. Entonces aquí la célula crece y se mantiene metabólicamente activa. En la G0. En la fase G1 la célula crece al máximo y sintetiza las proteínas y organelos nuevos. En la fase S, que es la fase de la síntesis, se replica el ADN para tener cromosomas dobles, y en la fase G se producen muchos organelos y otras moléculas necesarias para la división celular, y finalmente en la fase M viene la reproducción o división celular, que es cuando se reparte en 2 copias de su material genético entre sus 2 células hijas. Aquí una célula, la célula hija, es idéntica a la célula madre. Estructura y funciones del ADN. Tenemos el ADN que tiene estos 4, adenina, timina, citosina y guanina. Recuerden, ADN, ya lo vimos hace rato. Adenina, timina, citosina y guanina. Y esta parte de color es el esqueleto, que es azúcar y fosfato. Dijimos que son 2 cadenas, ¿no? 2 cadenas que están entrelazadas y tienen estos 4 sustancias: adenina, timina, citosina y guanina. Dice, el ADN, llamado así por ácido desoxirribonucleico, es la biomolécula donde se guarda toda la información genética, eso ya lo vimos. Está formada por 2 cadenas de nucleótidos. Ya vimos que tienen bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, vemos que son estas: adenina, timina, citosina y guanina para el ADN. Adenina, timina, citosina y guanina para el ADN.
En las células eucariotas, el ADN se localiza en los cromosomas, ya lo habíamos visto, y está ubicado a su vez dentro del núcleo de las eucariotas. Ese es el mismo esquema. Y recuerden que la unión se da por puentes de hidrógeno. Habíamos dicho que había una unión ahí por puentes de hidrógeno. Que está en negritas. El conjunto total de cromosomas de un ser vivo se llama cariotipo. Conjunto total de cromosomas de un ser vivo se llama cariotipo. Entonces, en las células de los seres humanos, excepto en las células reproductoras o gametos, los cromosomas están por pares llamados cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son idénticos en el número de genes y en su secuenciación. Además de estos cromosomas, las células tienen dos cromosomas sexuales, dos X o un X y una Y. Las mujeres tienen dos X y los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tenemos dos cromosomas, perdón, los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Así es que por lo tanto somos es el cromosoma del hombre el que determina el sexo de los hijos. Aunque existe evidencia de que el cromosoma Y se está haciendo cada vez más pequeño, lo cual parecería indicar que el género masculino tendería a desaparecer y parece que estadísticamente hay más mujeres que hombres, aunque hay lugares donde no es así, como Letonia, que hay casi 18 hombres por cada mujer, pero eso fue por cuestión de la Segunda Guerra Mundial y no se han podido recuperar, pero en general hay evidencia de que el cromosoma Y se está haciendo más pequeño. Las células que contienen pares de cromosomas homólogas son llamadas células diploides. Y ahora, lo que es el genoma humano es la secuenciación de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. De estos 23 pares de cromosomas, 22 son homólogos y un par determinante del sexo, XX o XY. Entonces, 22 son homólogos. De esos 23 cromosomas, 22 son homólogos, son diploides, son iguales, y hay un par que es el que determina el sexo. Si el par es XX, entonces se tendrá una mujer, y si el par es XY, entonces se tendrá un hombre. Pasamos con el ARN, que tiene la misma forma del ADN, del ADN, pero es una sola cadena. Aquí en el ADN tenemos una sola cadena. Y aquí tenemos citosina, guanina, adenina y uracilo. Citosina, guanina, adenina y uracilo. Si ven, en el ADN no teníamos uracilo, en el ARN sí. De los 5 ácidos, de las 5 bases nitrogenadas, 4 están presentes en cada uno del ADN y al ARN. Aquí el uracilo nada más está en el ARN, no está en el ADN. Comparten 3 y uno es distinto. Ácido ribonucleico es la biomolécula que ayuda a construir las proteínas que están codificadas en el ADN. Ya habíamos dicho que el ARN, esa es su función. Construir proteínas a través de la extracción de información del ADN. Aquí hay un error, aquí dice el ADN, aquí no es ADN, aquí es ARN. El ARN está constituido por una sola cadena de nucleótidos. Su esqueleto, que es azúcar ribosa. Fíjense, recuerden, en el ARN el azúcar es la ribosa y en el ADN la desoxirribosa. Ya lo habíamos visto al principio. El ARN se encuentra en el citoplasma, mientras que el ADN está en el núcleo. El ARN se encuentra en el citoplasma, en los ribosomas, en el núcleo también
de las células procariontes y en eucariontes. Entonces ahí tenemos donde se encuentra el ARN. Y el ARN extrae información del ADN para la formación de proteínas. Ahí tenemos a los dos y vemos la diferencia. Comparten citosina, guanina y adenina. Citosina, guanina y adenina la comparten, pero el ADN tiene timina, mientras que el ARN tiene uracilo. Esas siempre vienen, es más, nunca he visto así un examen de aplicación donde no venga esos compuestos, que nos pregunten cuáles son parte del ARN y cuáles son parte del ADN. Existen 3 tipos de ARN y les dije que a ver si me acordaba en el transcurso o a ver si venía. Tenemos el ARN mensajero, que es el que transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas. ARN mensajero, su función es transportar la información genética. ARN de transferencia o de traducción, su función es traducir el mensaje genético que lleva el ARN mensajero al lenguaje de los aminoácidos, además de llevar otros aminoácidos a los ribosomas. Y al traducir este mensaje genético es que se puede dar lugar a la formación de proteínas. Aquí lo tenemos abajo. En palabras, lo configura de tal manera que los aminoácidos puedan entenderlo y se puedan sintetizar o configuran proteínas. Y el AR ribosómico, que se encuentra en los ribosomas, se encarga de ensamblar los aminoácidos recibidos por el ARN de transferencia con las indicaciones recibidas del ARN mensajero. Pues recuerden, tenemos el AR ribosómico, el ARN de transferencia y el ARN mensajero. Tenemos la reproducción celular, que ya vimos un poco de esta reproducción celular. Ese es el mecanismo por el cual las células se reproducen o se dividen para formar más individuos. Ya vimos estas fases. También se puede decir que es una de las fases, fase M del ciclo celular, llamado mitosis. Existe otro tipo de reproducción celular llamada meiosis, y esa es la que vamos a ver ahorita. En la meiosis, en lugar de obtener 2 células, se obtienen 4. Dice, la meiosis es la reproducción celular donde el resultado son 4 células hijas, cada una con la mitad del código genético de la célula madre. Este tipo de reproducción sexual se da en los ovarios y los testículos de los mamíferos. ¿Sí? Entonces recuerden que este tipo de reducción de meiosis se da en las células de ovarios y testículos de los mamíferos, solamente ahí. Y este tipo de reproducción sí es sexual, pero solamente se da en los mamíferos, en los ovarios y en los testículos de los mamíferos. Entonces, aquí sí cada una de las células tiene la mitad del código genético de una célula madre. Aquí tenemos mitosis, célula padre, replica ADN, células hijas. Se acostumbra a llamar más célula madre que célula padre, pero para el caso es lo mismo. Y aquí tenemos la célula padre, se replica información. Hay 2 células hijas que a su vez cada una genera otras 2 células hijas para dar lugar a 4 células. Mitosis, 2 células, meiosis, 4 células. Mitosis, interfase, profase, metafase, anafase, telofase y finalmente 2 células hijas. Interfase, profase, metafase, aquí en la anafase se